amigos suscriptores y gente del YouTube, les habla su amigo Loquendo Master Pro 2009 con un gusto grande de presentar, el remake de mi primer creepypasta. Quiero decir que, aunque no haya pasado más de un año, yo lo estaba planeando para casi fin de año, que fue la fecha que subí el vídeo, pero lo quise adelantar por una ocasión especial, así que, sin nada más que decir, empecemos la creepy, luces apagadas, ambiente escalofriante y comenzamos. En 1993, Warner Bros. Estaba en un punto extraño. Los Looney Tunes aún eran populares, pero las nuevas generaciones no se enganchaban como antes. Fue entonces cuando, en una de esas juntas creativas en Burbank, se propuso la idea de agregar personajes nuevos que revitalizaran la marca. Entre los borradores que pasaron desapercibidos, había uno en particular que llamaba la atención. Una conejita antropomorfa, elegante, de porte firme, con un traje de empresaria. En la esquina del boceto, en lápiz, se leía un nombre: Lola. El responsable de ese diseño era un animador de apellido Miller, un hombre obsesivo y perfeccionista que no solía mostrar sus trabajos hasta tenerlos listos. Sus compañeros decían que trabajaba hasta altas horas de la noche, pero esa semana parecía especialmente tenso. Llevaba varios días encerrado en su oficina, apenas salía para tomar café, y no hablaba mucho con nadie. Una noche, Miller decidió quedarse en el estudio hasta la madrugada. Estaba solo, trabajando en una animación experimental en la que Lola sería la presentadora de un supuesto programa de entrevistas. La idea era probar qué tan carismático podía ser el personaje interactuando con otros. Nadie sabe con certeza qué pasó en esas horas, pero a las 3:40 de la mañana, el guardia de seguridad encontró a Miller inconsciente en el suelo, con la pantalla de su computadora aún encendida. Cuando lo llevaron al hospital, el médico dijo que había sufrido un ataque epiléptico, aunque Miller no tenía antecedentes de eso. Lo extraño fue que al despertar, no quiso explicar nada. Solo pidió que lo llevaran de regreso a su casa y no volvió a mencionar el proyecto. Sus compañeros, intrigados, decidieron revisar la computadora para ver en qué había estado trabajando. Lo que encontraron parecía una animación común y corriente: Lola Bunny, con su traje de ejecutiva, sentada tras un escritorio, entrevistando a personajes clásicos como Bugs y Daffy. Todo se veía bastante normal, hasta que llegó el final del clip. Primero, la imagen se distorsionó. Los colores se saturaron de golpe y aparecieron glitches que hacían parpadear la figura de Lola. La música de fondo se detuvo y la pantalla se volvió negra. De repente, en el centro de la imagen, apareció Lola, esta vez en un estilo mucho más detallado y realista, con el pelaje desordenado y la cabeza agachada. Permaneció así unos segundos, inmóvil, hasta que alzó la mirada hacia la cámara. En la pantalla apareció un texto en inglés: fin de. Luego un código de barras gigante cubrió el monitor como si fuera una censura, acompañado de un sonido grave, como un zumbido que helaba la sangre. Después apareció otra frase: End this once and for all. Y por último, la que dejó a todos petrificados: It's time to wake up. En ese momento, la computadora se apagó sola. Nadie en la sala habló por varios segundos. Uno de ellos intentó encender de nuevo el equipo, pero la animación había desaparecido. No estaba en el disco duro, ni en las carpetas temporales, ni siquiera en los respaldos automáticos. Como si nunca hubiera existido. Al día siguiente, Miller regresó a la oficina, tomó sus bocetos de Lola, sus libretas y algunos objetos personales, y renunció sin dar explicaciones. Sus compañeros intentaron preguntarle qué había pasado aquella noche, pero él simplemente les dijo que no valía la pena seguir con ese personaje y que lo olvidara. Pero no pudieron. Años después, en 1996, cuando Space Jam se estrenó y el mundo conoció oficialmente a Lola Bunny, algunos de esos animadores sintieron un escalofrío. No era exactamente la misma versión que Miller había diseñado, pero había algo en su expresión, en la forma en que miraba a Bugs, que les recordaba demasiado a aquella noche. Uno de los compañeros, que ya estaba retirado, juró que todavía soñaba con esa escena de la computadora apagándose. A veces veía a Lola en sus sueños, parada frente a una pantalla negra, repitiendo la frase: It's time to wake up. Otro de los involucrados contó en un foro de internet que, una noche, mientras revisaba viejos VHS de su época en Warner, uno de los cassettes que no recordaba haber grabado se puso a reproducir solo. Era la misma animación perdida, pero esta vez el mensaje final había cambiado. Lola lo miraba directamente y le decía, en un susurro apenas audible: ya sabes dónde encontrarme. Desde entonces, esa persona nunca volvió a hablar del tema. De hecho, el hilo del foro desapareció a las pocas horas y su cuenta fue eliminada. Hoy en día, la historia es conocida entre algunos veteranos de la animación como el Proyecto Lola.
Oficialmente, Warner nunca reconoció que existiera, pero los rumores dicen que los bocetos originales de Miller aún están guardados en algún archivo privado de la compañía, bajo llave, junto a otros proyectos cancelados. Algunos fanáticos han intentado recrear la animación basándose en los testimonios de los testigos, pero ninguno logra reproducir exactamente las frases ni el tono perturbador de la escena. Y hay quienes aseguran que eso es lo mejor, que nadie debería intentar revivir a la primera Lola, porque quizá ese personaje no fue creado, sino que se manifestó por sí mismo. Dicen que si buscas demasiado, si pasas noches enteras viendo el material viejo de los Looney Tunes, llega un punto en que la pantalla parpadea y aparece ella. Ya no con su traje de empresaria, sino con la mirada vacía y el mismo mensaje de siempre. Es hora de despertar.